hacer una se pregunta, mantienen doña desunidos. Gloria. ¿Usted cree que una persona de derecha no es capaz de votar por un proyecto de izquierda, dependiendo de los patrones, dependiendo de la situación económica, de delincuencia, de la capacidad o incapacidad que haya mostrado un partido político de derecha para gobernar? ¿Cree que no es capaz una persona conservadora, para no ponerle el término izquierda-derecha, conservadora, capaz de votar por, no sé, por un candidato específico, ¿no? O un partido de izquierda? Mira, depende del tipo de partido de izquierda del que estemos hablando, porque tú sabes que estamos viendo por todas partes gobiernos, digamos, socialistas, izquierdistas, lo que tú quieras, pero que a la hora de las horas, y aquí hemos tenido un ejemplo bien fuerte en España, con el Felipe González, por ejemplo. Fue un hombre que era un hombre de izquierda, pero él se declara completamente un hombre demócrata y un hombre que la economía la empuja en términos capitalistas y de derecha, y fortalece a España. Eso fue diferente. Pero claro, aquí nos encontramos con un partido distinto. El FMLN se aferra más a una izquierda que no es la izquierda, que en algún momento dado, como tú dices, podría haber alguien conservador que dijera, bueno, vamos a cambiar. Pero además hay algo más. Fíjate que en el lado de la derecha, cuando tú ves y tú me dices, cuando tal vez, bueno, un gobierno de derecha que haya fracasado, como tú dices, pero en ningún momento, Arena al contrario, Arena ha sido un partido de éxito. Cuando Arena ha llevado bienestar al país y se ha repetido unas elecciones que todas han sido limpias, todas las que hemos tenido, ¿qué sucede? Que entonces el pueblo también reconoce. Lo que una vez yo te decía, Romeo, y es bien cierto, el pueblo se acostumbra a estar bien. Fíjate los avances que hemos tenido y en cosas pequeñitas y no tan chiquitas, porque mira, si algo a la gente le encanta es la comunicación. Yo te pregunto ahorita y le preguntaría a la población, ¿quién no tiene un celular en este momento? ¿Y eso es sinónimo de estar bien? ¿O sinónimo de no saber manejar bien las prioridades de su vida? Mira, bueno, yo creo que una prioridad en la vida es la comunicación. Porque a mí no me vas a decir tú que tú no te comunicas con tu esposa 3 veces al día por lo menos. A mí me preocupa lo que usted dice. Bueno, y estoy de acuerdo y me preocupa, ¿no? Cuando dice el pueblo se acostumbra a estar bien. Así es. Cuando el pueblo comienza a sentir que no está bien, entonces es donde viene una actitud diferente del pueblo precisamente, ¿no? ¿Será que en este momento el pueblo ya no se siente bien? Mira, lo que pasa es, como te repito, tú te acostumbras a tener las cosas buenas. Y después quieres más. Y yo estoy de acuerdo, yo también quiero más. Pero ¿qué sucede? Que hay que despertar a la población y hacerle entender esos cambios que realmente ha llevado Alianza Republicana Nacionalista. Para aquellos que se han acomodado y dicen, no, si yo nací ya después de la guerra, yo tengo, qué sé yo, 20 años, 24 años, y que eran unos niños en aquel momento, o lo que fuere. Entonces, ¿qué sucede? Que a esa juventud hay que decírselo, pero hay que decírselo con claridad meridiana y decirle, mira, hijito, realmente aquí vivimos una época dura, una época difícil. Arena realmente ha actuado en estos términos. Hemos tenido avances sustantivos, grandes. Y bueno, te digo, aquí todo el mundo puede desarrollarse. Hemos visto cómo hay personas que dicen, yo vengo de una persona vendedora en el mercado y he llegado a ser ingeniero, por ejemplo. Ahora soy un licenciado, etc. Ahora, hay ingenieros y licenciados que no necesariamente están trabajando como ingenieros y licenciados y han pasado a tener un empleo como ingenieros y licenciados a ser vendedores de algo, ¿no? Es decir, esta es una cuestión como un círculo vicioso realmente en donde unos han mejorado, pero otros también han caído en el círculo o digamos en esta franja donde tienen menos posibilidades. Pero yo quería retomar... Esto pasa aquí en todas partes, te voy a decir. Claro. Tiene toda la razón. Pero yo quería preguntarle algo a propósito de lo que mencionaba de los gobiernos socialistas que se han venido, digamos, reproduciendo de alguna manera, otros llaman incluso comunistas. Hace escasos 2 días, el miércoles estuve en enlace yo con la Radio 102.9 y estaba Rafael Castellanos ahí, y Rafael aparentemente se molesta porque uno pone la otra cara, ¿no? Y uno tiene la obligación como periodista de preguntar realmente. Yo estaba haciendo una pregunta para que él me conteste lo que él piensa sobre este tema. Yo le decía, bueno, yo no he visto al candidato presidencial, y esta es la pregunta que le hice a él, porque él decía, bueno, hay mucho temor sobre lo que el FMLN puede hacer, porque el FMLN tiene las riendas de esta cuestión y hacia dónde puede llevar el país, puede llevarlo hacia una situación como Venezuela, etcétera. Pero él le decía, y como periodista es obvio, es lógico preguntar esto, pero yo no he visto al candidato presidencial, le decía, del partido FMLN reunido ni con Chávez, etcétera, ni con Daniel Ortega. Yo lo he visto, por el contrario, con los presidentes que de alguna manera están siendo modelos a nivel del Cono Sur. Hablo de Lula, hablo de Kirchner,
hablo de Michelle Bachelet, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se molesta? Digo yo, ¿por qué uno no puede preguntar eso? ¿Y por qué cuando uno pregunta eso dicen, es que Romeo cree que los gobiernos, que si el FMLN gana las elecciones, el FMLN va a ser un gobierno light, y no es cierto? Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que esperar realmente en caso de que el FMLN gane las elecciones, pero repito la pregunta, obviamente ha visto a Mauricio con esas personas y no necesariamente con los otros, que son tildados, digamos, de populistas, socialistas, etcétera. No, mira, yo considero de que tanto Mauricio como sus asesores, pues son personas también listas, astutas, inteligentes, y como estrategia dijeron no aparecer a la par de Chávez. Pero tú tienes que ver quién está detrás de Mauricio Funes. Es un partido, FMLN, que yo le doy mi reconocimiento, hicieron una lucha, hoy están participando democráticamente ya desde el 92 a la fecha. Pero ¿qué sucede? Permanentemente están hablando del Alba Petróleos, por ejemplo. Hemos visto los spots también y que son realidades, no son inventos, no son falacias, no es nada. Sino ¿Y es malo Alba Petróleos? Hay varios países, por ejemplo, incluso República Dominicana, ¿no? Está en este proyecto de Alba Petróleos. Hay varios países, incluso Costa Rica, Honduras, son parte ya de Alba Petróleos. Sí, pero es en la forma en que se está inmiscuyendo el presidente Chávez en los países. Y cuando uno habla con gente venezolana, y te digo gente venezolana que viene al país porque está trabajando incluso en diferentes organismos internacionales, y te dicen que las condiciones de Venezuela son tristes, verdaderamente apremiantes, y un país verdaderamente multimillonario. Porque fíjate que Venezuela no solamente tiene petróleo, aunque le ha bajado enormemente el precio ahora, pero yo te voy a decir, ellos tienen de todo, pues tienen minerales, tienen, bueno, empezando por las tierras que tienen maravillosas de todo tipo de tierras, y hay escasez de productos alimenticios en este momento en Venezuela. Entonces esto quiere decir que la cosa no está funcionando en Venezuela. Entonces tú no quieres llegar a un país, o sea, a que nuestro país, imagínate nuestro pobre país, El Salvador, con el territorio que tenemos, ya no llegamos ni a los 20.000 kilómetros, imagínate, con la población que tenemos y sin ningunos recursos, porque el recurso del país nuestro es nuestra gente, ese ha sido nuestro recurso. Y el café, de alguna manera, ¿no? Sí, en determinada, pero si tú te vas de verdad a la parte medular, realmente la riqueza nuestra es nuestra gente. Imagínate tú en un país donde no tenemos nada más que eso. A ver, pero esto de Venezuela, ¿de qué se trata, doña Gloria? ¿De meramente comercio o política? Le doy un ejemplo. De alguna manera, países toman decisiones audaces, ¿no? Claramente está el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica rompe relaciones, por ejemplo, con Taiwán y establece relaciones con China, directamente. Y lo hace llegando Oscar Arias a la presidencia de la República. Yo le pregunto, ¿por eso Costa Rica es comunista? ¿Por eso Costa Rica va hacia el socialismo? Pareciera que no. Entonces digo, de repente hay que tomar decisiones importantes, sobre todo enfocado al término de comercio, a la relación comercial que puedan tener estos dos países. ¿Tiene Costa Rica relaciones con Venezuela a través de Alba Petróleos también? Insisto en la pregunta, ¿por eso Costa Rica se puede considerar que va hacia el comunismo? No, mira, por ejemplo, nosotros también tenemos relaciones con toda América, pues, ¿cuántos países del mundo tenemos relaciones? Pues, si nosotros tenemos relaciones con Venezuela también, pero una cosa es que haya un respeto real de la idiosincrasia política, etcétera, de cada país, y que se le respete a los pueblos, pero cuando vemos también un mandatario que está queriendo influir, no solamente en la parte, como tú te refieres, porque haces una división, parte económica, parte política, eso es diferente. En la parte económica yo creo que deben de haber relaciones con todo el mundo. Y para mí no se trata de ningún momento, porque realmente China en Taiwán ha sido un país que a nosotros nos ha apoyado mucho, y yo le tengo mucho cariño, te voy a decir, yo he estado varias veces en Taiwán, y es un país que de verdad se ha desarrollado, y se ha multiplicado, y es un ejemplo en el mundo. Qué bonito fuera que nosotros lográramos llegar a tener un gobierno como el de Taiwán, te digo. Fuera fabuloso, donde de verdad ahí levantaron el nivel de vida de la gente, hay desarrollo, hay democracia, hay de todo en ese país, un país de los más ricos realmente, y es un país, bueno, lo que tiene son como 30.000 kilómetros cuadrados, pues. Imagínate eso, qué bonito, pero tú tienes que buscarte ejemplo, un país que de verdad ha prosperado, que le ha llevado verdadera una calidad mejor de vida a sus ciudadanos, pero si tú te dicen que un Venezuela se está empobreciendo, que una Nicaragua está re pobre y que la gente por eso se viene a trabajar a El Salvador, perdóname, yo no quisiera estar como Nicaragua ni como Venezuela. Dicen que en los cinturones de Caracas, alrededor de Caracas, es una pobreza exacerbada, verdaderamente impresionante. Entonces eso no es aceptable.
Yo quiero un país de verdad en paz, en democracia, en progreso, en que, bueno, y te digo, puede ir cambiando y todos hemos venido cambiando, creo yo, nuestra mentalidad. Porque yo te voy a decir, yo no me considero la Gloria Salguero del año 92 cuando estábamos en la Constituyente. Obviamente, que para mí, por muchas razones. Por muchas razones. Para mí en esa época, y te lo digo sin haber sido política en esa época, era tal la situación que para mí yo veía las cosas blanco o negro. Y aprendí que las cosas no son blancas. Interesante. Y déjeme decirle que nosotros, bueno, yo como conductor de un programa de televisión percibo precisamente eso de usted, que pues hoy ya no ve las cosas tan como blanco y negro, ¿no? Así es que eso es muy bueno y me alegra mucho. Está tan amena la plática, doña Gloria, que desde hace rato me están haciendo la seña de la pausa comercial y no había visto. Así que hacemos la pausa, regresamos.